8 en punto de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial y en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD. Pero también estamos en YouTube a través de Altavoz Noticias. Estamos conversando con Maite Vizcarra, comunicadora, fundadora de Y Ahora. ¿Cómo empezar? ¿Cómo deberían empezar las mujeres a utilizar esta herramienta tan importante que llegó para quedarse y además para avanzar? Así La es, inteligencia artificial. En verdad todos, ¿no? El Todos, hablar de las mujeres es porque sucede que son las que se dedican a ciertas actividades que van a desaparecer, ¿no? Sí. Pero yo diría que todos deberíamos explorar la IA a través, la que conocemos y está más popularizada, que es la generativa, ¿no? El ChatGPT, que es la marca que más conocemos, lo que nos propone es conversar, ¿no? O sea, mucha gente utiliza al ChatGPT como si fuera Google, pone una frase o una pregunta y obviamente la inteligencia artificial le responde, pero las personas creen que ya con eso es suficiente. Y en verdad lo que te propone la inteligencia artificial es iterar, o sea, conversar con ella, volver a preguntarle, repreguntarle. Y lo que dice la evidencia empírica hoy día, porque ya han pasado sus 2 y pico de años, es que al menos tienes que hacer 6 idas y venidas, 6, para que más o menos la IA te dé un producto interesante. Antes no. Entonces, cuando mucha gente dice, esta IA es una tontería, que dice cosas estándar, claro, es que no le estás preguntando bien. Pero depende, obviamente, de las preguntas, de los prompts que le mandes. Claro, el prompt el prompt es cada una de esas consultas, ese es el nombre técnico, pero tienes que hacer por lo menos 6 idas y venidas. Una pregunta, otra pregunta, o sea, lo que te propone la IA es que conversemos. Y esto es lo disruptivo, es la primera vez en la humanidad que el ser humano se comunica con una tecnología en su propio idioma. Exactamente. Porque estamos hablando en el idioma humano y sin importar justamente si hablas español o inglés, ¿no? Entonces, esa posibilidad es disruptiva y es lo que hace que justamente nosotros tengamos que, además, contextualizar las preguntas. Entonces, mira, cuando uno dice la inteligencia artificial es un tema de gente joven, no sé, mentira. Porque quienes tienen más experiencia o tienen más conocimiento pueden preguntar mejor. Acá la cuestión es cómo le pregunto, y la palabrita es el contexto. Yo debo contextualizar la pregunta, darle un poquito más de detalles para que la IA te responda bien. Pero si tú haces preguntas abiertas como si fuera el Google, te va a responder igual. ¿Qué responderías cuando un profesor, por ejemplo, o profesora le dice a sus alumnos de segundo o tercer año de secundaria, no quiero el trabajo con inteligencia artificial? ¿Qué le dirías? Que están cometiendo un grave error. Gravísimo error. Porque, como bien has dicho, Rumi, esta tecnología ha llegado para quedarse y la verdad es que estamos en un proceso de tránsito. Como decías, hay nuevas opciones laborales. La OSDE ha definido que hay 200 nuevos puestos de trabajo por crearse, de los cuales ya conocemos 4 al menos. Uno es el que está vinculado con el prompting, en inglés es el prompting engineer, el ingeniero del prompting, en castellano es el experto en interacción con la IA, el que sabe preguntarle. En una organización, acá por ejemplo, tendría que haber alguien que te ayude a hacer, ayúdame a hacer el guión, ayúdame a hacer la entrevista, de la pauta, lo que sea. Todo eso te lo hace la IA, pero hay que saber cómo preguntar. El otro es el auditor de ética, que es justamente esta persona que tiene que entrar en las organizaciones y decirle a la IA, por favor, cuáles van a ser las pautas para saber citar a la IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy se reconoce que es importante decir este documento o este producto se ha hecho asistidamente o con la asistencia de la IA. Es necesario decirlo. Por 2 cosas. Primero, porque tú quedas bien, o sea, este es un profesional o una persona que está ya un poco en la vanguardia. Claro. Pero además le dices a la otra persona que el producto ha sido hecho con esa colaboración. Es necesario para ir creando justamente espacios en donde tú sepas cuánto puede ayudar o no la IA. Qué importante Si nosotros ocultamos eso, no vamos a tener claridad de cuánto impacto tiene en verdad, porque obviamente estamos ocultando esa cifra. Y además ¿no? te descubren de inmediato, porque también, como sabes perfectamente, hay IA que identifica que eso fue hecho con IA. Claro, pero la pregunta es, eso en principio no está mal, porque otra vez, ¿no? Yo podría hacer un libro, de hecho, lo estoy haciendo con ayuda de la IA, ¿no? Entonces, ¿qué hace la IA? La IA no es que escribe el libro, te corrige otra vez, algunas cosas. corrige, te da ideas, te ayuda a encontrar una fuente, tú no sabías si esa fuente era válida o no, te la da. Eventualmente también te puede ayudar a corregir el estilo. Antes teníamos que contratar un corrector de estilo, ¿no es cierto? Pobrecito, ya se quedaron sin chamba. Y ahora la IA hace la corrección de estilo. Y tú le dices, yo quiero que me lo corrijas al estilo de Rumi Ceballos, al estilo de tal cual.
y ella te lo va a dar. Pero obviamente ese producto necesita nuestra supervisión. No es que el producto que saca la IA es el que vamos a hacer. Efectivamente. Otra vez, las personas, y esto lo digo siempre porque la gente un poco mayor dice, no, la IA no es para mí. Al revés, tienen una ventaja. La gente que es más joven eventualmente tendrá contexto por su conocimiento, pero la experiencia es también una cosa interesante que valora mucho la IA. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lanzarse, explorar. No hay límite de edad. Frente a la inteligencia artificial, todos estamos partiendo de cero. Eso Claro. es bien interesante. Todos. Explorar, aprender a hacer los prompts y sacarle mucho provecho, porque en verdad ayuda mucho. Y pagar Son- también. ¿Perdona? Y pagar también, porque Hay cada día opciones, cuesta, ¿no? así es, hay opciones abiertas, eso es un buen punto, que también se pueden usar de manera interesante, pero en general, sí, es cierto, Bueno, es, invertir, mejor, ¿no? es mejor tener las opciones pagas. ¿Y cuáles son las otras profesiones de las que estabas hablando? Porque hablaste de 2. Sí, y las otras dos tienen que ver, mira, ya con otra profesión increíblemente que va a desaparecer, y son los programadores, los ingenieros de sistemas. Básicamente la gente que hace código está hoy día muy asustada porque la inteligencia artificial generativa también programa. Tú le pides que te haga código y te va a construir código, pero otra vez tú tienes que saber cómo moldear ese código, esa programación, para que Claro. lo haga bien, ¿no? Entonces, tienes al famoso ingeniero de datos, o sea, es una persona que sabe manejar los datos con los cuales vas a alimentar las bases de datos que usa la IA, y también tienes a un ingeniero que sabe manejar los famosos agentes de la IA. ¿Qué cosas son los agentes de la IA? Nosotros conocemos el ChatGPT, pero hoy día, en el mundo más desarrollado, ya existe una inteligencia artificial mucho más autónoma que se conocen como agentes, ¿no? Es la inteligencia artificial agentitaria. ¿Qué hace una IA que es un agente al mismo tiempo? Por ejemplo, te ordena tus correos electrónicos, manda los correos electrónicos, te limpia la papelera, o sea, orquesta acciones de manera autónoma. Es increíble. Si yo fuese por ejemplo, hay programadores incluso que ya no tienen 7 programadores, sino tienen 2, y el resto son agentes que están programando. Tú les dices, quiero que me hagas código o que vayas a una fuente de datos y me construyas una base de datos. Entonces hay posiciones que pueden hacerlos estos agentes de la inteligencia artificial que básicamente orquestan acciones. Importantísimo. O sea, es en Europa, sobre este punto en particular, se están desarrollando una serie de protocolos importantes porque incluso podrían convertirse en tus compañeros de trabajo. Tú podrías tener como compañero de trabajo a un agente de IA con el cual estás todo el tiempo hasta compitiendo, ¿no? Entonces, eso ya existe. Y como decíamos, estamos en un proceso que hay que tomar en serio porque para el caso de países como el Perú, la inteligencia artificial puede ser un gran disparador de mayor productividad, de más empleo, de mejora en la educación. Pero necesitamos que la gente entienda bien cómo se usa, ¿no? De una manera adecuada, de una manera sencilla y sobre Ética. todo ética. Así es, Eso es ética. importantísimo. Porque hay congresistas que presentan proyectos Oye, sacados de qué ChatGPT, ¿no? desastre. Claro. Yo Y versión decía- gratuita, ¿no? Que pagan al menos, ¿no? Claro, además lo hacen tan mal que hacen copy-paste, ¿no? Entonces, Exacto. cuando tú terminas de leer el análisis costo-beneficio, al final dice, ¿quieres que te haga una infografía o quieres que es de la IA, ¿no? Entonces, en verdad, por eso decimos, hay que saber usar esto. Y no es tan complicado, Rumi, es básicamente exploración. En efecto, es mejor que sea una versión paga. Yo creo que hoy día Sí. en las empresas, en las instituciones, están viendo la posibilidad de comprar estas licencias que comparativamente a lo que te da, Ujú. es de verdad que muy económico. Lo que pasa es que tenemos que entender que la inteligencia artificial bien usada nos da un superpoder, ¿no? O sea, 60% de productividad es enorme. Yo particularmente, por ejemplo, casi todo lo hago con inteligencia artificial, todo. Y obviamente lo digo, las presentaciones que hago, las clases que hago, los dibujos, los cuadros, todo está hecho con inteligencia Y artificial. tienes que decirlo, por si acaso, supuesto. esto está hecho con la colaboración de Así la es, inteligencia Así artificial. es. Pero Y me yo he ahorra pensado, tiempo. pero yo he pensado en preguntarle que esto En el quiero prompt. así, Claro. de tal manera que obtiene la respuesta adecuada. Ese Y es el cuanto tema. mejor le dices tú, mejor el resultado, ¿no? A veces a mí me preguntan, pero a mí no me salió el dibujo así. Le digo, lo que pasa es que tienes que darle contexto, Exacto. profundidad. Yo quiero que la Claro. cara sea así, que esté mirando a Estilo otro lado. Ghibli, ¿no? Claro, entonces en verdad, yo al final del día la IA te hace a ti más inteligente porque tú eres el que tiene que estar dándole esos insumos y no es que mágicamente va a aparecer la respuesta, ¿no? Que la gente tiene ese pensamiento todavía medio mágico. Maite Vizcarra, nos están preguntando este programa de liderazgo Sí. que has anunciado, este curso de innovación y gerencia. Gerencia, ¿cuándo se realiza? ¿Cuándo empieza? ¿Qué se tiene que hacer para inscribirse en este curso que está brindando Pacífico Business School?
Justamente la Universidad del Pacífico es la que está promoviendo este programa. Hay un programa que se llama Liderazgo para Mujeres. Ok. Y dentro de ese programa está esta propuesta que estamos dando de ayudarles a las mujeres a usar la inteligencia artificial para ser líderes del futuro, pero también con más capacidad. Ya ¿no? son líderes las mujeres del presente, porque imagínate Claro. si las mujeres, ¿qué haríamos? Así es, En el pero mundo. tienen que prepararse para estas posiciones porque es verdad, o sea, ahí yo lo he contado alguna vez en las redes sociales, hay organizaciones incluso que en sus directorios, que ahora está de moda buscar ser directorio independiente, donde tienen a un chat GPT haciendo las actas. Claro. No sé si ustedes han visto, hay muchos programas de inteligencia artificial en Zoom, en Meets, estás tú ahí en tu reunión Te virtual. hacen un resumen, además te hacen un Total. esquema y además te Así hacen, es. digamos, Las actas. las diapositivas. Todo, te lo hacen Exacto. todo. Entonces ya ese rol que era tradicionalmente de una persona, especialmente mujer, desaparece. Porque encima lo hace rapidito, ha capturado todas las ideas, no sé qué. Pero hay un dato relevante con ese tipo de uso de la IA, la confidencialidad. Ujú. Porque ¿quién más va a usar esa IA? Se va a enterar de cosas. Entonces ahí aparece este personaje, el auditor de la ética Ujú. de la IA, ¿no? En esas organizaciones, este señor o esta señora tiene que saber qué uso se le va a dar a la IA, qué tipo de documentos tiene la IA, cuáles son los datos personales que está utilizando para que no hayan filtraciones, ¿no? Entonces, ¿Cuándo empieza el curso? el curso debe estar empezando ya en octubre, así que estén octubre. atentos a las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Importantísimo. Es la primera vez que se va a dictar este curso y después vendrá el bootcamp al que también están todos cordialmente invitados. Creo que en la medida en que más personas usen adecuadamente la inteligencia artificial va a ser mucho más provechoso para el país. Para cerrar este tema que tanto mencionó a Chile, Chile está pues a la delantera hoy día en la región, ¿no? O sea, los países que están liderando esto son Brasil, Chile y Uruguay. Y Chile ha hecho una cosa increíble, chicos. Ha hecho un estudio para ver el impacto de la inteligencia artificial en su productividad. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países OCDE. El Perú todavía no está en la OCDE, pero es el país, Chile, que dentro de la OCDE tiene menos productividad. Entonces están asustadísimos porque se comparan con Uruguay, con no sé qué, con los países del supermundo, y ellos son los que menos producen. Ha habido un proceso importante de ralentización de su economía y han dicho, no, nos agarramos de la IA y con esto tenemos que levantar porque estamos muy abajo. Y en efecto lo han hecho. Tienen un Centro Nacional de Inteligencia Artificial que capacita a las personas, certifican estas 4 posiciones que hemos mencionado. De hecho, hay un pulso estatal para esto. Muy fuerte, público-privado, y de hecho yo estoy tratando de traer las certificaciones para que tengamos gente de prompt engineers, o sea, gente que sepa usar esto, y son las posiciones más pagadas. Claro. O sea, están muy bien remunerados. Entonces, cuando la gente dice, no hay chamba, mentira, sí hay. Lo que pasa es que no estás chambeando en lo que debes trabajar. En este momento, ya para terminar, si yo busco algún tema político, muchas veces la IA no es confiable, se equivoca, porque me salió, puse, descríbeme la situación de Pedro Castillo y puso que Pedro Castillo era ex premier. Así es. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero lo que pasa es que las inteligencias estas artificiales comerciales gratuitas, tipo Grok, ¿no? Claro. El de Elon Musk, que es muy bueno, porque imagínate, esa IA chapa toda la información que está en X, que es alucinante, súper actual, o las del DeepSeek, etcétera, tienen un corte en el tiempo, ¿no? Entonces tú pregúntale a la IA antes que, si no es paga, preguntarle hasta qué fecha tienes tu corte de actualización. Claro. Y la IA te va a decir, yo tengo información, mis bases de datos están actualizadas hasta abril del 2024. Bacán. Entonces, en función a eso, te va a responder, que es mucho, que es un montón. Qué interesante. Por eso es que eventualmente cuando la gente preguntaba quién es el Papa, no aparecía nuestro Papa Chiclayano, sí, claro, sino que aparecía el Papa ya que falleció, ¿no? Bergoglio. Así que ese es un dato importante. Preguntarle a la IA cuál es tu fecha de actualización. Y a partir de ahí ustedes saben si la información es o no. Pero adicionalmente algo más. Vamos a ver IAs especializadas. Por ejemplo, el Congreso de la República podría tener su ChatGPT. ¿Ustedes se imaginan todos los proyectos de ley que podríamos digitalizar? De verdad que ya no necesitaríamos congresistas. Efectivamente. Maite, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Te vamos a invitar próximamente. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con Maite Vizcarra, comunicadora, fundadora de Y Ahora. Vamos a hacer una pausa en Altavoz. Regresamos de inmediato.